Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de direcciones que hay en la versión 6 IP. Normalmente un equipo con la versión 4 tiene una IP por cada tarjeta. Esto en la versión 6 cambia un poco, porque es normal que un dispositivo tenga 4, 5 o incluso más IPs. ¿A qué se debe esto? La respuesta es que cada IP tiene un ámbito o un alcance, digamos, diferente. Es como si nuestro teléfono móvil tuviera varios números, uno para llamar a compañeros de trabajo dentro de la empresa, quizás utilizando una infraestructura wifi gratuita y el teléfono sabría que debe utilizar ese número porque nuestro compañero está en el trabajo en vez de usar las líneas del proveedor telefónico. Otro, por ejemplo, para llamar a un amigo sin importar a cuál, porque queremos quedar con él para salir y nos interesa el que esté más cerca de nuestro sitio en el que estamos en ese momento. Otro podría ser, por ejemplo, para llamar o mandar un mensaje simultáneamente a todos los familiares porque quieres comunicarles algo importante. Y quizás hubiera otro teléfono más, otro número de teléfono más para llamar al resto de la gente. Bien, aquí tenéis los tipos de direcciones que existen en la versión 6 y como no hay desperfecto, desde que se inventó la versión 6 hasta ahora se han dado cuenta de que algunas de las que diseñaron han causado más problemas que soluciones. Así que concretamente las locales de sitio y las compatibles de versión 4 recomiendan no usarlas. Así que tenemos una ventajita de inicio para entender cómo funciona la versión 6. Bien, como veis existen tres tipos de direcciones, tres categorías de direcciones. Una es la unicast, que haría referencia a un número de teléfono normal, por seguir con la comparación que me parece interesante de los teléfonos. Cuando quieres llamar a una persona, pues utilizas tu número de teléfono. Ya ves que existen dentro de las unicast diferentes tipos. Las multicast sería cuando, por ejemplo, quieres enviar un mensaje a mucha gente simultáneamente. Por ejemplo, en el caso de los ordenadores, enviar vídeo a varios ordenadores sin tener que enviar el vídeo varias veces, solamente una vez. Y después en Anycast sería el caso de que quieres ponerte en contacto con un ordenador, el más cercano. Por ejemplo, quieres ponerte en contacto con un servidor de HCP para que te dé una IP, te dé igual cual con tal que esté cerca. O con un DNS, un servidor DNS, de los muchos que pueda haber cercanos, pues el más cercano. Dentro de las direcciones unicast, que son las que utilizamos para ponernos en contacto de uno a uno con otro ordenador, en el mundo de la telefonía con otra persona, tenemos las globales, que serían como las públicas, digamos, en la versión 4. Eh, Después tenemos las de enlace local, que serían, por hacer una comparativa con los teléfonos, como llamar dentro de casa, tenemos un teléfono inalámbrico, cuando llamamos de una extensión a otra, eso sería algo así como enlace local. En el mundo de los ordenadores sería que están conectados en el mismo enlace, por ejemplo, en el mismo hub. Tenemos a continuación las locales únicas, que son las que se configuran dentro de una empresa, porque a lo mejor queremos aislar la red de nuestra empresa y que esas IPs no tengan salida afuera o al revés, que la gente de fuera de nuestra empresa no pueda entrar en nuestra red. Y aparte de las direcciones públicas o globales, en el caso de la versión 6, tendríamos unas locales únicas que nos permiten tener conectividad total dentro de la empresa con la seguridad de que no se puede acceder desde el exterior. Y por último tenemos un tipo de versiones o de direcciones que son las mapeadas de la versión 4, que son direcciones de la versión 6, pero construidas a partir de una IP pública de la versión 4. Es decir, si nuestro ordenador tiene una IP versión 4 pública, se puede construir una IP versión 6, que normalmente suele ser una serie de ceros y unos seguidos, y al final del número, al final de la dirección IP versión 6, la IP de la versión 4. Y estos serían todos los tipos de direcciones que tenemos en la versión 6. Todo esto se puede profundizar con los prefijos que veremos más adelante, porque cada tipo de dirección normalmente viene
determinada por un prefijo, es decir, por un comienzo de la dirección IP. Si empiezan, por ejemplo, por FE80, sabemos que es una dirección IP de enlace local. Si empiezan, por ejemplo, por muchos ceros, posiblemente sea una versión IPv4 Mapped. Todo esto lo veremos con el siguiente tema, que es o son los prefijos de las direcciones. No podemos terminar este vídeo sin poner algún ejemplo. Recordad que en un XP la versión 6 por defecto no está instalada y si quisiéramos instalar tendríamos que poner esta orden y darle a aceptar. En mi caso ya la he instalado, así que pasamos a ver qué ha pasado después de la instalación. En este ordenador podéis ver que tiene una dirección IP 169. Los que conocéis la versión 4 sabéis que esta IP se obtiene cuando nuestro ordenador no ha sido capaz de recibir una IP de un servicio de HCP, ni tiene una IP fija tampoco. Y lo mismo se podría decir de estas IPs de la versión 6. Empiezan por F80, son IPs que se han construido automáticamente sin que nadie nos las dé. Y son IPs que solo sirven para acceder a equipos que están en nuestro mismo enlace, es decir, en nuestro mismo hub. Por tanto, con este ordenador no podría salir de mi red, no podría salir ni siquiera de mi hub, pero sí podría comunicarme con ordenadores que estuvieran en el mismo hub. Si pasamos a otro ordenador, en este caso otro XP, y ponemos la misma orden, veréis que aquí tenemos una IP que es pública, una IP asociada a esta conexión que es local, varios intentos de conexión por túnel, algunos fallidos como este F80, pero hay un túnel de 624 que ha tenido éxito y que tiene una dirección IP global, es decir, con estas IPs que empiezan por 2, por el prefijo 2, y más en concreto en esta que empieza por 2002, podríamos salir a internet, como podéis ver en el navegador que hay detrás. Si queremos conectar dos ordenadores que están en el mismo hub, como estos dos XP que estamos viendo, uno de los cuales tiene acceso a internet y otro no, pero ambos están en el mismo hub, deberíamos fijarnos en la IP de cada uno de ellos, la IP de link local, de enlace local, que tiene cada uno de ellos, por ejemplo este, pero fijaros que al final aparece un índice porque puede ocurrir que tengamos varias conexiones de enlace local, como aquí tres, y tenemos que distinguir cuál de ellas queremos usar, dado su índice, en diferentes conexiones. Por ejemplo, si me quiero conectar con un segundo XP que está en el mismo hub, su IP local, digamos, de la tarjeta de red es esta. Entonces, si quiero comunicarme con él, tendría que usar esta IP, no esta de aquí que se refiere a un túnel. Y no están conectados los dos al mismo túnel, por decirlo de alguna manera, pero sí están conectados al mismo enlace, a la misma conexión Ethernet de área local. Entonces, recordando esta IP, yo puedo ir al anterior ordenador y hacer ping. Pongo ping F80, solo me sirve para conectarme con ordenadores que estén en el mismo enlace. Con esto, en principio puede que no funcione el ping como está ocurriendo, porque no le estamos diciendo por cuál de las diferentes conexiones locales que él tiene, y él tiene tres, estas tres, queremos hacer el ping. Queremos hacer la conexión por la 2, por la 4 o por la 7. Queremos hacer el ping por la 7, que es la única que nos está conectando a los dos ordenadores. Los dos ordenadores están físicamente conectados en el mismo hub. Entonces tenemos que repetir el ping y decir, si lo encuentro por aquí, sí, eso es, decir que queremos hacer ping utilizando la conexión e interfaz 7, no el 4 ni el 2, este. Hay que decir que coincide, me ha parecido ver que coincidía también con este 7 aquí, pero podría ocurrir que esto no fuera un 7, fuera un 3 o un 9. Lo que importa es que este 7 tiene que ser el que yo estoy utilizando en mi conexión. Mi conexión tiene un 7, es lo que tengo que poner aquí, independientemente que la conexión del otro ordenador tenga un 4 o un 5. Entonces ahora teóricamente debería responder el ordenador que está al otro lado, como veis está respondiendo.
Bueno, seguiremos viendo cosas, porque ya veis que esto se puede empezar a complicar, pero poco a poco iremos descubriendo todos los misterios de la versión 6.